Se cuenta que puede escribir una página entera sin apartar la vista de la máquina. Sus pies de foto y sobre todo su sección de El Embés se harán famosos. Sus artículos se cuentan por miles, muchos de ellos firmados con seudónimos, como los de Mark Stapley, el personaje de Dickens, Patricio Mor, Patricio Mindonio, Manuel María Seoane. Paralelamente se encargará del Faro Deportivo, donde mantiene una curiosa sección en la que analiza la suerte de los deportistas por medio de la quiromancia, y otra en la que pronostica resultados de fútbol ayudado por el tarot. Hubo, como saben, la natural dificultad de adecuar unos tiros que estaban por tradición dados para amores, dineros, viajes, ausencias, etc., a un deporte como el fútbol. Muchas veces no era posible la traducción. Una vez me salió que el Deportivo estaba embarazado. A partir del año 65, tras el cese de Manuel Cerezades, Cunqueiro se hace cargo de las labores de dirección en Faro de Vigo. Un aspecto que cultiva especialmente en estos años es su vieja adicción por la gastronomía. En el año 58 ya había escrito en colaboración con Castroviejo su teatro venatorio y cocinario. Ahora añadirá a este otros libros como El Capital, la cocina cristiana de Occidente, verdadera cosmovisión de la buena mesa, y A Cociña Galega, tratado que pretende hacer entrar en la historia sabores como el de la manzana camoesa o el de los pimientos de Padrón. Será o mellor, non? Hombre, desde logo que el que ten que te sempre conservoas. É normal, aparentemente, usted mira o cristal é normal, sí, de acuerdo. Pero usted cando está mirando... Una de las facetas importantes de Álvaro Cunqueiro, hombre, y Álvaro Cunqueiro, escritor, es la gastronomía. ¿Pero es usted un gastrónomo practicante o únicamente un gastrónomo teórico? No, soy un gastrónomo practicante, en el sentido de que me gusta comer, de que entiendo que sé elegir un menú, de que distingo en la preparación de los platos, es decir, que soy un catador. Y además soy un gastrónomo practicante en el sentido de que me gusta cocinar. ¿Cuál es para usted el plato ideal, la comida ideal? Hay muchas, en fin, en distintas épocas. A mí me gusta mucho comer las cosas que están en su época y no aprovecharme de las facilidades que hay ahora para tener, por ejemplo, fresas en diciembre. Conocido por su erudición, su palabra es constantemente reclamada para pronunciarse en temas culinarios. En este sentido, la popularidad de algunos vinos gallegos, en especial el albariño, deben no poco al apoyo que les presta la poesía cunqueriana. El tema de la alimentación ocupó siempre un papel muy importante en Álvaro Cunqueiro. Y ya desde muy joven era capaz de percibir de manera muy especial aquellas cualidades sensitivas, especiales que tenían los alimentos, dándoles una cierta dimensión antropológica, cultural, extragastronómica, digamos. Cunqueiro concebía la alimentación y los productos alimenticios en general de una manera muy subgéneres. Él no veía únicamente los productos como tales, sino que los veía también en gran medida, debido a su imaginación portentosa, como metáforas, símbolos, elementos de cultura. Él decía que la alimentación no era algo que se realizase exclusivamente con la barriga. No se come solo con la barriga, decía Álvaro Cunqueiro. Se come con la barriga, sí, pero fundamentalmente se come con el alma. También en estos años tiene la oportunidad de desarrollar otras de sus preferencias, el viaje.
Viaja entonces a Venezuela y Argentina, y también por Europa, a los lugares que ansiaba conocer desde sus lecturas infantiles, como Inglaterra y sobre todo Francia, donde hace un viaje a Bretaña, que es toda una búsqueda de las huellas de su personaje, el Sochantre de Pontivi. Con una ciudad conservará siempre una relación especial, Barcelona, donde son muy apreciados él y su obra, y donde cuenta con grandes amigos como Néstor Luján, con quien comparte la afición erudita y gastronómica, y Joan Perucho. Todo lo convertía en realidades inusuales, acabadas de estrenar. Un día me comunicó desde Vigo que fuese a esperarle al aeropuerto barcelonés del Prat. Allí fui con Néstor Luján, otro gran amigo suyo. Bajó del avión transportando entre las manos una ligera caja de madera en cuyo interior dormía un salmón curado en aguardiente, fórmula ignorada por nosotros. Al llegar a mi casa recomendó a María Luisa, mi mujer, la inmediata colocación en el frigorífico, no fuera a dañarse tocado por el aire estremecido del Mediterráneo. Fue una pura maravilla de imaginación y de gracia gastronómica. Atesoraba tantos saberes de este arte que pude editarle ilusionado La cocina cristiana de Occidente, y aún hoy no sé si es cierta esta historia culinaria o es real o inventada por su capacidad de poética y arrebatada imaginación. En estos años ya es un personaje popular, familiar incluso para el gran público por sus continuas apariciones, su aluvión de artículos en los más diversos medios y sus intervenciones en la radio. Las cosas de Álvaro Cunqueiro. Lousadela están las invernegas de montes, donde la barranca de Leirelle se abre en un praderío verde encostado, a través del que bajan al río más de una docena de regatos. La tierra es pobre. La gente vive del ganado que pasta en el monte, vacuno desmetrado de pelo áspero, que anda suelto desde abril al otoño y muchas veces a merced del lobo. Cosechan pocas y malas patatas, algo de centeno en las roceiras y solamente hay un frutal en todo Lousadela, el cerezo del atrio de la Santa Margarida. La gente es por allá arrubiada, los ojos claros, alta, delgada, taciturna. El único risueño de aquellas soledades era mi amigo Merlo, cazador, zoqueiro, pescador, relojero, capador y gaiteiro. Tenía 2 zamarras, espuelas mexicanas de plata y un diente de oro. Regresó de Buenos Aires hablando algo de italiano y viudo, según decía, de una malagueña. Tenía 2 perros, un puánter y un perdivero de Burgos, que le atendían a la voz en italiano. El italiano de Merlo era como una canción. En la taberna del Puente, cuando los contertulios habían bebido algo, le pedían a Merlo que les hablase en toscano. Entonces mi amigo Merlo se apoyaba en el mostrador y soltaba un discurso que él mismo llamaba el sermón de las 2 banderas, y que se lo escuchara y le quedara en la memoria al embajador de Italia en Buenos Aires en la inauguración de un grupo escolar. Con 20 palabras italianas que sabría verdaderamente y 1000 más de su invención, Merlo oraba espléndido, rico de gestos y de matices. Al final del sermón, Merlo sacaba del bolsillo de la zamarra 2 banderitas, una italiana y otra argentina, y la concurrencia aplaudía, yo en primera fila, sentado junto a la barrica del Tinto de Valdeorras. No obstante,
Como le había sucedido en los años de la guerra y los primeros de la posguerra, su producción propiamente literaria queda un poco relegada por la falta de tiempo. La profesión de periodista le resulta cada vez más incómoda y busca una oportunidad para volver en mejores condiciones a su ocupación de escritor libre. Esta oportunidad le vendrá de la mano del Premio Nadal de 1968 por su extraordinaria novela Un hombre que se parecía a Orestes. Poco después de este tardío reconocimiento de la literatura española al escritor gallego, Cunqueiro deja la dirección de Faro de Vigo. ¿A usted le han concedido el Premio Nadal de novela? Sí. ¿Y el Premio Godó de periodismo? El Premio Godó de periodismo. ¿De sí. cuál está más satisfecho? Bueno, pero son dos premios muy diferentes. El Premio Nadal de novela es una obra de creación y de imaginación, en fin, es al Álvaro Cunqueiro, escritor con todas sus consecuencias, al escritor que durante muchos años ha publicado a contrapelo de lo que se estaba haciendo eso que se llama la novela social y, en fin, una forma de realismo que a mí no me va ni me interesa, y yo seguía haciendo lo mismo, lo mío, una novela, una literatura de imaginación, de pura creación, de fantasía. Yo estaba haciendo estos que hicieron luego los del boom de la narrativa hispanoamericana. Esto es lo que ha hecho García Márquez y lo que ha hecho el cubano Carpentier, que para mí es quizá con García Márquez el más importante de ellos. Ya lo estaba haciendo yo, por ejemplo, pues el año 42 o 43, cuando publiqué El Caballero, la muerte y el diablo y demás. El artículo del Premio Godó es por un artículo periodístico, y el mío es un artículo escrito en media hora, cuando, siendo yo director de Faro de Vigo, me llegó la noticia por el teletipo de la muerte de Rafael Sánchez Mazas. Entonces yo me senté a la máquina y escribí este artículo. Por lo tanto, es un premio a la improvisación, a esto que obliga a quien está en un periódico a hablar en un momento dado y sin preparación ninguna, y que salta la noticia, pues hablar de lo divino y de lo humano. De nuevo empiezan a brotar libros de su pluma. Sente de aquí e acolá, Vida y fugas de Fanto Fantini de la Gerardesca, El año del cometa con la batalla de los 4 reyes, tertulia de boticas prodigiosas y varios libros de viajes o de cocina. El prestigio de Cunqueiro, que nunca llega a ser tanto que lo libere por completo de servidumbres económicas, sí es, paradójicamente, suficiente como para ser blanco de críticas. La discrepancia que late en estas críticas es de raíz más ideológica que literaria. En el momento de la literatura social, su mundo maravilloso y esperanzado, con su erudición y su esteticismo, son calificados por críticos y escritores como literatura de evasión. Una calificación injusta que nace de la mala interpretación o simplemente del desconocimiento de la obra cunqueriana. Debo decir, porque esto fue así, que Cunqueiro estaba sumamente combatido en Galicia. Y lo estaba por ciertos sectores que entonces propugnaban una literatura de compromiso. Las cosas que escribía Álvaro, sobre todo en los periódicos, cosas preciosas de tipo literario, eran consideradas entonces por estos personajillos como literatura de elitismo y como literatura de evasión. Esto era totalmente injusto, como lo demostró el decurso del tiempo, porque naturalmente desde la década de los 50 hasta ahora, la de los 90, que está acabando el siglo, aquella literatura comprometida no dejó ni rastro, no valió para nada. Y en cambio, la literatura supuestamente elitista y supuestamente evasiva de Álvaro Cunqueiro, ahí está, con toda su fuerza y con toda su resistencia.
Se le ha reprochado a Cunqueiro, principalmente cuando empezó a escribir después de la guerra sus novelas, sus prosas. Se le reprochó el ser un escritor de evasión en el seno de una sociedad que estaba degradada, deteriorada, viviendo en precario. Yo creo que se leyó mal a Cunqueiro. Se le leyó poco y se le leyó mal. Efectivamente, Cunqueiro, frente a esa sociedad que él detectaba, porque era sensible y percibía por sus sentidos, y frente a unas corrientes europeas que en aquel momento propiciaron una cierta visión del hombre negativa, por ejemplo, la filosofía existencialista, la literatura existencialista. Frente a eso, Cunqueiro se manifestó en contra de buscar en el hombre solo sus estratos más bajos y los más repugnantes. Frente a eso, él en cambio propició una estética de la alegría y de la esperanza, pero detrás de todo ello siempre queda una tensión existencial en Cunqueiro. Es decir, que frente a una literatura existencialista, lo que hace Cunqueiro es una literatura existencial. La situación llega a extremos de absurdo, con la concesión del premio Nadal a Cunqueiro por su Orestes, obra, por otra parte, de una honda preocupación existencial. Cunqueiro insistirá en defenderse públicamente, afirmando una y otra vez que la suya no es una literatura de evasión. Ni me evado ni ayudo a nadie a evadirse, pero entiendo que si la vida cotidiana es importante en esto que llamamos la literatura social y demás, tan importantes son los sueños, las esperanzas, la imaginación de la gente, lo que la gente pide para sí mismo y para el futuro. De modo que no, yo no soy un escritor evasivo, ni mucho menos, ni tiene sentido. Y me extraña a veces que a mí me acusen de hacer una literatura evasiva cuando al mismo tiempo en Europa y en la literatura hispanoamericana hay una docena de escritores que están en el mismo camino en que estoy yo, y a nadie se le ocurre decir que hagan una literatura de evasión o que estén inventando una Honduras o una Cuba imaginaria, etcétera. No, no. Pero al margen de esta polémica, Cunqueiro continúa su trabajo. Sus libros se traducen y se estudian en italiano o en francés, y recibe premios como el de la Crítica Nacional por su libro Os Outros Feirantes o El Pedrón de Ouro. Estos años de intenso esfuerzo creativo serán para Cunqueiro los últimos de su vida. En 1978 empieza ya a manifestarse su enfermedad que el escritor, por lo menos en un principio, prefiere ignorar. Según algunos testigos, Cunqueiro, obligado a un severo régimen de comidas y bebidas, no se cuida suficientemente. Observo que tiene aquí cerca de usted siempre flores, manzanas, naranjas. ¿Qué significa esto? Realmente no significa nada. Yo estoy un poco acostumbrado que en mi paisaje domiciliario, por decirlo así, desde casa de mis abuelos, en la aldea, en Río Torto, en mi propia casa, en Montoñedo, a ver siempre fruta por el suelo, es decir, las castañas, de la cosecha, las manzanas, las naranjas, todas las otras son naranjas de aquí, del país, estiradas por el suelo, y a mí, si yo no las tengo, pues me parece que me falta algo. La esposa de un amigo mío, que decía que no estaban bien en el suelo, me regaló ese chisme de mimbre para que yo las tuviera ahí, pero yo no, yo siempre que puedo las tiro por el suelo. Y las flores, pues porque me gustan mucho, porque me llevo muy bien con las flores. Yo estoy firmemente convencido de que a la mayoría de las flores le gusta mi presencia. Tardan más en marchitarse, están como contentas, como si disfrutaran de una gran libertad y de una cordial compañía. Hay un clásico chino, uno de esos grandes libros de los chinos que no tienen más que 2 o 3 páginas. Uno de ellos es Cómo hacer felices a las flores, y parece ser que a las flores hay que evitarles muchas cosas. Los chinos se le evitaban, por ejemplo, el mandarín, no discutiendo con los criados, que no lleguen voces de borrachos desde la calle,
que no entre en la casa un tipo latoso que viene con problemas personales y tal. Todo esto entristece a las flores. Yo procuro evitarles toda clase de disgustos y creo que ellas, en compensación, estas magnolias llevan varios días ya y están como si hubieran sido cortadas del árbol. Parece que se entienden conmigo y yo tengo con esto realmente un gran motivo de satisfacción. Por esos años, recibe una beca vitalicia de la Fundación Barrier de la Maza, que debía aliviar la relación obsesionante del escritor con la máquina de escribir. Y 2 años después, todavía puede recibir el homenaje de la Universidad Compostelana que le concede el doctorado honoris causa. Su presentador será Ricardo Carballo Calero, su amigo de juventud, que hace un emocionado elogio del escritor. En esta ocasión, Cunqueiro no habló ya de tesoros. Su mal progresa y sucesivas complicaciones renales y cardíacas hacen necesario su ingreso en un centro hospitalario. Cunqueiro, incluso en el último poema que debía de escribir en su vida, que aparece como último poema en su libro de Herba aquí e acolá, que no es un libro que él hubiese estructurado, sino que lo estructuraron los estudiosos de su obra. Incluso en ese último poema vuelve a hacer alusión al laberinto y a un desdoblamiento que él mismo siente dentro de sí. 2 yos, un yo que se apaga, que pierde los sueños, un yo que ya no tiene ninguna esperanza por la vida, un yo que se abandona a la contingencia humana y otro yo siempre ilusionado, siempre dispuesto a ejercer el vitalismo, siempre dispuesto a ejercer la ensoñación, el sueño. Ese desgarramiento entre los 2 yo está bien patente en ese último poema de Herba aquí e acolá. Ese alguien tan mío que nunca vuelve al agua de la infancia sin saber salir del laberinto. Ese que es otro hombre que yo llevo derribado sobre mí, o como 90 robles que abraza la hiedra. En vano le digo que hoy recogen las coloradas manzanas y que hay que buscar las que caen entre la hierba. Verdaderamente es como llevar un muerto. Nada apetece y de nada se acuerda. Perezoso sombrío. A su lado vivo. Y el yo que canta y vuelve mira de reojo hacia donde yace y contempla cómo se carcomen en él los sueños y los anhelos. La juventud que fue y las sonrisas de las mujeres. Todo lo que fue amado y recibido. Todo lo que fue y nunca más será. Pero el yo que vive y anda resiste y no olvida nada, despidiéndose a hito de vida, cuando esa vida mía y la suya acaben. Pero yo resucitaré, que solo viven los que recuerdan, compañeros. Tras una larga agonía en el Hospital Seral de Vigo, finalmente el 28 de febrero de 1981, cuando está a punto de amanecer, Álvaro Cunqueiro, escritor, fallece de una insuficiencia cardíaca. Quisiéramos que usted nos anticipase algo, nos adelantase algo sobre esa novela que sabemos que está escribiendo. Sí, es una novela muy larga, quizá el libro más largo que yo he escrito. Se titula Ceniza en la manga de un viejo, que es un verso de los 4 cuartetos de Eliot, y es simplemente pues un libro de memorias. Un libro de memorias de un Álvaro Cunqueiro que esté un poco más viejo de lo que yo estoy ahora todavía, y al mismo tiempo de un hombre que quiere tener, por decirlo de alguna manera, se trata de un hombre que quiere tener 2 memorias. La memoria de la vejez, de lo que ha vivido verdaderamente y lo que recuerda como viejo, y la memoria de lo que soñaba como joven, es decir, lo que pudo haber sido y no fue, y lo que fue y ahora a él le pesa y difícilmente lo aprehendes como esto, como ceniza en la manga de un viejo que ha cruzado los brazos para fumar el último pitillo de la vida. Sí. Así, Álvaro Cunqueiro regresó por última vez a Mondoñedo. Aquí, en el cementerio viejo, descansan sus restos bajo las palabras que él escogió. Esas palabras, muy conocidas, son ya un símbolo.
tanto que no las repetiremos aquí como homenaje a su importancia. Se nos antoja que su memoria verdadera esté tal vez más representada en la fuente de Mondoñedo, que él quiso tanto, que acabó por llamarse como él. La fuente vieja de Álvaro Cunqueiro, con su curso inacabable de agua fresca, es un poco como el propio Cunqueiro. Es el emblema exacto de su imaginación, la de un hombre que dijo pertenecer a la tribu de los esperanzados y lo demostró. La plaza en que yo nací y vivía, y que ahora lleva mi nombre, vivía un poeta gallego, uno de los grandes poetas gallegos de comienzo de este siglo, Antonio Noriega Varela. Y desde mis 5 años o 6 yo supe que aquel era un poeta y tenía que entender qué era lo que hacía. Y entonces leí sus versos, sus poemas. Y claro, ya a los 7 y a los 8 años yo tenía un poco la tendencia a escribir algunos poemas, en fin, parecidos a los que aquel Noriega que yo veía pasar por la plaza con el sombrero un poco a lo chulo, con un andar un poco fachendoso e incluso osado, pues quería hacer alguna cosa semejante. Álvaro Cunqueiro fue un escritor precoz que sintió afición por las letras desde niño. Su primera publicación tuvo lugar en el semanario mindoniense Vallibria, cuando contaba 19 años, y consistió en un poema en gallego dedicado a Aquilino Iglesia Alvariño, por quien estaba influido. Tras esta publicación, aparecieron otras en el mismo medio, tanto en prosa como en verso, y tanto en gallego como en castellano. Una relación esta con la ciudad de Mondoñedo, que el escritor mantendrá a lo largo de toda su vida. La primera etapa de la obra de Álvaro Cunqueiro, que dura hasta la Guerra Civil, se caracteriza por el doble hecho de que todos los libros que la componen están escritos en gallego y en verso. Así, su primer libro, publicado en 1932, es el titulado Mar ao Norte. En este volumen, el poeta mindoniense evidencia el conocimiento temprano de las vanguardias europeas, en especial el creacionismo de Vicente Huidobro, el cubismo y el surrealismo, así como su deuda con la línea abierta para la poesía gallega por Manuel Antonio. También el mar hoy tiene el alma llena de madurez. Se le oye la adolescencia en el vidrio del aire llena de fragmentos de vísperas y de intactas navegaciones oscuras. Así, más allá, ágora de la sombra, ¿no te duele el canto, tibia redondez de beso preciso, del sol en la sombra? En los primeros años 30, Álvaro Cunqueiro promovió desde Mondoñedo numerosas iniciativas culturales, como la revista Galiza, Papel de Color, Flor de Diversos, la Fiesta Popular de los Mayos, la Oficina Lírica do Oeste Galego y la editorial UN. De la revista Galiza salieron 5 números entre 1930 y 1932, contando con escritos de Bouza Brey, Amado Carballo, Manuel Antonio, Carballo Calero, Castelao, Luis Pimentel, Iglesia Alvariño, Otero Pedrallo, Vicente Risco y un largo etcétera, entre el que se encuentra Francisco Fernández del Riego. Otra iniciativa de Álvaro Cunqueiro fue Papel de Color, una colección de cartones sueltos y polícromos editada por Cunqueiro desde Mondoñedo en los años 30. Se trataba de una colección poética juvenil del estilo de Resol, hojilla volandera del pueblo, de la misma época. Papel de Color llegó a sumar 5 números, 2 de ellos consagrados a Manuel Antonio, mientras que el resto se publicó con textos de Aquilino Iglesia Alvariño, Ricardo Carballo Calero y Eduardo Pondal. De semejante factura a Papel de Color, Álvaro Cunqueiro promovió también Flor de Diversos, publicación en forma de pliego que contenía cartones sueltos con poemas de Rimbaud, Iglesia Alvariño y el propio Cunqueiro, así como ilustraciones de Vidarte. En la misma línea editorial cultivada por el mindoniense, Aquilino Iglesia Alvariño promovió en Vilagarcía sus impresos sentimentais.
También fue muy activa la participación de Álvaro Cunqueiro en la celebración de la Festa dos Mayos en Mondoñedo durante los primeros años 30, contando con la colaboración de José Díaz Jácome. En cuanto a la oficina lírica do Oeste Galego, quizás su iniciativa cultural más conocida, el propio escritor la explicaba así en un número de la revista Nós. En nuestro desván, tercer piso de mi casa paterna, tenemos establecida la oficina lírica do Oeste Galego. Una brújula, una luz verde, un trozo de espejo, un pasquín de propaganda comunista escrito en chino que le mandó a Iglesia Alvariño un muchacho de su aldea camarero en Shanghái, un cuadro de Chirico y un galgo ruso disecado con una pierna de alambre, y una claraboya maravillosa, casi abismática. Un dibujante, Bernardo Vidarte, formidable muchacho. Iglesia Alvariño, teólogo y zuequero de oficio, que limita el norte por todas partes. Y yo. La editorial UN, que ya en su nombre hacía alusión al individualismo propio de aquellas empresas más bien reducidas, era el motor de la oficina lírica y tenía su sede en el mismo lugar que esta. Bajo este sello editorial se publicaron durante 3 años libros como As primeiras cantigas de amor, de José Díaz Jácome, Corazón ao vento, de Aquilino Iglesia Alvariño, y uno de los primeros libros de Cunqueiro, Poemas do Si e Non. Poemas do Si e Non es un libro de lírica, de poesía amorosa. El experimentalismo, un tanto primerizo de mar ao norte, encuentra aquí un camino de expresión sincera. Ella vestía los trajes cortos de la primavera. Andaba con paso de ribera o torso yacente, dejando caer los brazos todo a lo largo de sus manos más imprevistas. Alumna desprendida del aire, la mañana llevaba su color igual que los vidrios la llevan a ella. Ella seguía queriendo enamorar. Él tenía los ojos hechos a tronzar la hostilidad que derraman los relojes y las buhardillas. Y sus miradas iban derechas a deslindar el sueño de sus mismas intimidades. Él quería escuchar. Las ventanas todavía no habían creado el secreto del color del tiempo. Y ella no tenía tampoco fijadamente un labio más arriba del otro. Era el tiempo de olvidar. La lírica gallega medieval no solo era una lírica popular, es decir, no era una lírica popular, era una lírica cortesana, muy influida por corrientes extranjeras, por los occitanos. Son varios, el rey Dinís o tal, o otros trovadores medievales que dicen ahora vamos a trovar en provenzal. Es decir, estaban conscientes de que ellos tenían una cierta unidad. Entonces hay una enorme carga cultural en las cantigas medievales gallegas. Después, claro, vinieron estos siglos de oscuridad y el renacimiento de... Pero al mismo tiempo que promovía toda esa actividad cultural mindoniense, Álvaro Cunqueiro encabezaba el neotrovadorismo poético con Cantiga Nova que se llama Ribeira, libro publicado en 1933 y ampliado en la reedición. En el nido nuevo del viento hay una paloma dorada, amigo mío. ¿Quién pudiera enamorarla? Canta a la luna y al amanecer, en flauta de verde olivo. ¿Quién pudiera enamorarla, amigo mío? Tiene aires de flor reciente, cosas de recién casada. Amigo mío, ¿quién pudiera enamorarla? También tiene sombra de sombra y andar primero de río. ¿Quién pudiera enamorarla, amigo mío? Todavía después de la Guerra Civil, en su único libro de poesía gallega publicado durante la posguerra, Donado Corpo Delgado, editado en 1950, Álvaro Cunqueiro seguirá cultivando esa línea trovadoresca de la que fue principal representante. Ese viento de seda es el tiempo que pasa. Soñáis la dulce primavera de antaño en esa flor que refleja su talle en el negro pozo de vuestros ojos. Le temps s'en va. Esas mariposas que abanican la luz del sol son sus tocas cobijando las pálidas frentes. ¿Soñaréis todavía en el osario do Vilar los soñares del tiempo pasado? Le temps s'en va. Ese enorme silencio cristalino y dorado. Si vosotras ahora hablaseis, mis damas amigas,
¿Vuestra voz llenaría como una fuente de agua el vaso del silencio? Le temps s'en va. Damas del Vilar, alzad vuestros finos rostros y sonreíd, que andan galanes de la corte con nostalgias de vosotras. A menos que prefiráis verlos morir de amor. Le temps s'en va. Le temps s'en va, mesdames. Durante la Guerra Civil, Álvaro Cunqueiro abandonó prácticamente el uso literario del gallego y publicó diversos poemas y prosas en castellano de carácter político, especialmente en la revista falangista Era Azul, dirigida por él en Santa Marta de Ortigueira, y en los periódicos incautados por los sublevados. Esta actitud proseguirá en el soneto publicado en La Corona Poética, en honor de José Antonio Primo de Rivera, en 1939, y en el libro Elegías y Canciones, editado en 1940, en el que aparecen traducidos poemas publicados anteriormente en gallego. Avanzada la posguerra, Álvaro Cunqueiro renunció a la publicación de libros de poesía, pero por supuesto continuó cultivando la lírica en periódicos y revistas. Resultado de la agrupación de estos poemas sueltos, de factura más clasicista y motivación más culturalista que los anteriores, fue Herba de aquí o Acolá, publicada por primera vez en 1980 en la obra en galego completa y posteriormente en edición bilingüe. Quiero un pabellón para mis espuelas de plata y otro pabellón para el palafrén del sueño y mis presas. Quiero un pabellón para soñar con Sherezade y otro donde nadie me vea oler la rosa roja. Quiero un pabellón al lado de una fuente y otro para degollar en la alta noche las gacelas. Quiero un pabellón para mi miedo y otro para derramar la fragancia por el filo de la espada. Quiero un pabellón para mis mañanas de niño y otro para poder sentarme a pedir limosna en su puerta. Harun al-Rashid dijo Mahoma, tendrás 70 pabellones. Está escrito, pero el sueño, la presa, el miedo y la limosna, tú los traerás a tu espalda al paraíso. Al otro lado me dijeron, los viejos se van convirtiendo en árboles, viejos también, sin hojas en el lado del sol, aguardando sin saber qué, mudos. Pero súbitamente, un árbol cualquiera siente subir dentro de él la savia de un sueño, al borde de la muerte ya, pero todavía tibio como la leche de la madre. El sueño va subiendo por las venas del árbol, una vida entera que pasa hasta hacerse pájaro en una rama, un pájaro que recuerda, canta y se marcha, poco antes de que todos los árboles mueran. Si yo me hago árbol viejo, al otro lado del río, y me toca ser el árbol que recuerda y sueña, puedes estar bien segura que soñaré contigo, con tus ojos grises como el alba y con tu sonrisa, con la cual se vistieron los labios de los rosales en los días más felices. La dedicación preferente al periodismo motivó que Álvaro Cunqueiro trabajase ya durante la Guerra Civil como redactor del periódico vigués El Pueblo Gallego y del donostiarra La Voz de España, desde donde pasó a la revista Vértice y ya en Madrid al ABC. Después de la guerra, continuó escribiendo en diversos medios de la prensa gallega y española, como La Noche de Santiago, La Voz de Galicia o de A Coruña, o El Progreso de Lugo, en los años 50. Todavía más importante fue su presencia en Faro de Vigo, del que fue director en los años 60. Gran parte de esta producción articulística fue recogida en libro, principalmente por Néstor Luján y César Antonio Molina. Buena parte de los escritos periodísticos más literarios de Álvaro Cunqueiro fueron publicados en revistas y periódicos como Sábado Gráfico o Arriba, de Madrid, y Destino o La Hoja del Mar, de Barcelona. Después se recopilaron en libros como El Envés, Laberinto y Cía o El Descanso del Camellero. Posteriormente, la producción periodística de Álvaro Cunqueiro fue agrupada en obras monográficas como la preparada por Néstor Luján sobre fábulas y leyendas de la mar,
o las más numerosas de César Antonio Molina, tituladas Tesoros y otras magias, Viajes imaginarios y reales, Los otros caminos o El pasajero en Galicia. Álvaro Cunqueiro publicó también en castellano, y muchas veces procedentes de la prensa, diversas obras misceláneas, gastronómicas o turísticas durante la posguerra. Entre las primeras destacan Las flores del año 1000 y pico de Ave, Tertulia de boticas prodigiosas y Las historias de don Álvaro Cunqueiro. Entre las segundas, Teatro venatorio y cocinario gallego, hecho en colaboración con José María Castroviejo y luego titulado Viaje por los montes y chimeneas de Galicia, y La cocina cristiana de Occidente. Entre las terceras, Vigo, Puerta del Atlántico, El camino de Santiago, Pontevedra, Rías Bajas gallegas o Lugo. ¿Qué se siente usted más? ¿Poeta, viajero, periodista, escritor, comilón, conferenciante, bebedor? No, nunca he sido ni comilón ni bebedor. Es decir, he comido muy bien las grandes cosas de la cocina cristiana occidental, he procurado beber los grandes vinos de Europa, pero nunca con exceso. Soy un escritor que ha ensayado todos los géneros y que ha usado para ello las dos lenguas, el gallego y el castellano. Hubo un momento de gran tristeza. Parecía como si del ámbito español hubiera desaparecido ya para siempre la imaginación libre y la fantasía creadora. Parecía que nadie era capaz de imaginar una historia, ni de imaginar un dios, ni de ver un ángel. Fue en cierto modo fue un momento triste, bueno, decididamente superado, sación en gran parte. Yo tuve siempre conciencia, en fin, como todos los que podemos decirnos de alguna manera, si se puede decir, escritores profesionales. Es decir, yo tenía plena conciencia de que estaba escribiendo contracorriente y de que estaba muy al margen, y de los parientes que yo tenía más próximos, Lord Dunsany o cualquiera, por ahí, todo esto estaba muy lejos de las preocupaciones cotidianas de los críticos. La posguerra fue la fase de la producción de Álvaro Cunqueiro más propicia para el cultivo de la prosa y para el empleo del castellano. Así publica en su particular estilo culturalista y fantástico, y muy a contracorriente de la moda realista y social que se impuso en la época, El caballero, la muerte y el diablo, Las mocedades de Ulises, Un hombre que se parecía a Orestes, Vida y fugas de Fanto Fantini de la Gherardesca, o El año del cometa con la batalla de los 4 reyes. Tú, a veces cuando renuncias a escribir en gallego y escribes en castellano, ¿por qué razón lo haces? ¿O obedece a algún tipo de...? No, realmente no hay una gran conciencia. Es decir, yo no me pongo nunca a decir voy a escribir este libro en gallego o voy a escribir este libro en castellano. Yo tengo, y estoy claro, comprometido, muy formalmente comprometido, mucho más que todos los escritores comprometidos del mundo. Yo tengo un compromiso que es el compromiso de mi lengua gallega. Bueno, es mi lengua de fondo, ha sido una de las lenguas más ilustres de la Romania, luego ha sido una lengua pisoteada que ha renacido con grandes dificultades, es decir, con un enorme desprestigio social, porque era la lengua de los campesinos y de los marineros, en fin, y ahora el problema es otro. El problema es que se corre el riesgo de que sea una lengua de los intelectuales y de la burguesía, y que aquellos que la han conservado como un tesoro durante siglos, ahora pues la abandonen por utilidad práctica, porque el castellano es más práctico. Pero en fin, yo tengo este compromiso. Mi compromiso es escribir todos los años un libro o dos en gallego, y desde luego lo cumplo. Claro está que también en la posguerra, Álvaro Cunqueiro cultivó extensa e intensamente la prosa en gallego, de la que se convirtió en uno de sus principales representantes. Así lo demuestran sus grandes novelas Merlín e Familia, As crónicas dos Ochantre y Si o velo Sinbad volvese a Sillas, todas caracterizadas por el virtuosismo estilístico, por la fantasía lúdica, por las referencias culturalistas y por la nostalgia melancólica.
Otra de las grandes aportaciones de Álvaro Cunqueiro a la prosa gallega fueron sus libros de semblanzas narrativas, hondamente enraizadas en la realidad gallega y en el habla popular, como evidencian las contenidas en la trilogía compuesta por Escola de Menciñeiros, Xente de aquí e acolá, y Os Outros Feirantes, donde se recrea el trasmundo mágico y misterioso de la Galicia más tradicional. Una de las cosas que a mí me preocupan, y por ejemplo este libro mío último, La otra gente, en el prólogo ya lo digo, es intentar saber algo de lo que es el hombre gallego. Este hombre tan vario, tan difícil, tan complicado, un pueblo creedor y al mismo tiempo escéptico, un pueblo espiritual y al mismo tiempo racional, un pueblo supersticioso y al mismo tiempo muy apegado a los bienes terrenos, etc. De modo que yo hago unos 50 retratos en este libro en los que intento averiguar cómo es el hombre gallego. También cultivó Álvaro Cunqueiro el ensayo en gallego, siempre sobre aspectos definitorios del país, como el paisaje o las creencias populares. En este sentido, cabe citar Tesouros Novos e Bellos, que fue su discurso de ingreso en la Real Academia Galega, así como su producción gastronómica y turística en nuestra lengua, de la que son muestra A Cociña Galega u Ollar Galicia. La noche de San Juan es la máxima hora mágica de la gran fiesta solsticial de Occidente. Las hogueras que se encienden sirven para animar la irreprochable madurez del sol. El fuego en esta noche entiende las palabras de los hombres. El romero colocado en las puertas y en las ventanas impiden que entren en las casas los malos espíritus. Los albinos en esta noche ven el oro perdido por los caminos y por los montes. Se dejan flores en el agua para que las muchachas al lavarse por las mañanas renueven la bellísima mocedad como si hubiesen bebido agua de la fuente de la eterna juventud. Se hacen suertes con clara de huevo y con alfileres para adivinar si el amor es verdad y si vive o ha muerto el ausente. Y de una manera misteriosa, cada 7 años, todas las fuentes del mundo vierten a las 12 de la noche, durante unos instantes, un agua que les llega muy lejana y por no se sabe dónde, nada ni más ni menos que el agua del río Jordán. No olvidó tampoco Álvaro Cunqueiro el cultivo del teatro gallego, para el que escribió 3 obras: O incerto señor don Hamlet, A noite vai como un río y Palabras de víspera, todas ellas representadas. Y, en fin, y el gallego hoy sirve para cualquier cosa. Se tradujeron a Hegar y a Heidegger al gallego, se ha traducido a Eliot y a Shakespeare, se ha traducido a Hölderlin, en fin, poetas ingleses muchos. No sé por qué, hay una cierta afición aquí cuando se quiere traducir un poeta inglés antes que un poeta francés. Y luego, claro, el idioma tiene esa gran carga de palabras foráneas que hoy tienen todos los idiomas europeos. Por último, conviene aludir también a su extensa labor de traductor, que incluye a los más diversos escritores del mundo. En suma, la ingente obra literaria de Cunqueiro es cualitativa y cuantitativamente una contribución extraordinaria a la cultura gallega y al patrimonio de la imaginación europea. Por la magia literaria de Cunqueiro, Galicia se ha hecho más universal y el mundo es hoy más gallego. A veces, por hacer fiesta, el señor Merlín salía a la era y en una copa de cristal llena de agua vertía 2 o 3 gotas del licor que él llamaba de los países. Y sonriendo, con aquella abierta sonrisa que le llenaba el franco rostro, como llena el sol la mañana, nos preguntaba de qué color queríamos ver el mundo. Y siempre cuando me tocaba responder yo decía que de azul. Y entonces don Merlín lanzaba el agua al aire. Y por un segundo el mundo todo, Esmella y todo alrededor, las blancas torres de Belvís, las palomas y el perro Ney, el pelo rojo de Manueliña, la blanca barba de mi amo, el caballo tordo, los abedules de Quintás y el tojo de la corona del Castro. Todo era una gran nube en azul que poco a poco se desvanecía.
El señor Merlín sonreía mientras secaba la copa con un paño negro. Esmelle, selva anchurosa y antigua, en la memoria la llevo yo de azul pintada, como si un enorme y tibio claro de luna se posase, en un repente, en la tierra.